Ok, buenas tardes. Creo que ya estamos la mayoría. Vamos a dar continuidad al tema, bueno, de la anterior semana, ¿no? Estábamos viendo disturbio hidroelectrolítico. Nos quedamos en tratamiento en hipernatremia, ¿no? ¿Me siguen? Sí, doctor. Ok. Y la parte de la corrección en hipernatremia ya habíamos seguido paso a paso, ¿no? Cómo realizar, cómo sacar primeramente el déficit de agua, ¿no? Y posterior a ello, calcular cuánto era en total el requerimiento que se va a reponer, ¿no? En esa persona. Ya dijimos que en las formas agudas eh, será una corrección rápida, ¿no? Un periodo de pocas horas, y ya en las hipernatremias crónicas ya haremos una corrección mayor a 48 horas, ¿no? Estamos hablando de hipernatremias. Ok, ¿cuáles son los disturbios más comunes que vamos a ver en la práctica médica? Ya dijimos que hablando de disturbio electrolítico, lo que vamos a ver sobre todo es sodio y potasio, ¿no? En el sodio la hipernatremia que terminamos de ver, como hiponatremias. En el potasio lo mismo, hipercalemias como hipocalemias. O también podemos denominarla hipopotasemia o hiperpotasemia, ¿no? Vale cualquier término. Hablando de hiponatremia, antes de entrar a la hiponatremia real, tenemos que conocer que existen pseudo hiponatremias, ¿no? Pseudo, por no decir falsas, hiponatremias. ¿Por qué falsas hiponatremias? Paciente que presente un nivel inferior de sodio de 135 miliequivalentes al litro, se lo considera hiponatremia, pero tenemos que descartar que no estemos frente a una falsa hiponatremia para no estar corrigiendo sodio de más. Estas pseudohiponatremias nos van a marcar niveles de sodio bajos, pero a consecuencia de estas tres causas, ¿no? En estados de hiperglucemia van a haber pseudo hiponatremia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer al ver una hiponatremia acompañada de una hiperglucemia? Primero debo corregir esa hiperglucemia y luego tomar nuevamente un ionograma de control y podré verificar que esa hiponatremia era falsa porque mi sodio estará nuevamente dentro de parámetros. Lo mismo pasará con las hiperlipemias, ¿no? O hiperlipidemias o hipertrigliceridemias, como quieran llamarlo. En estos casos también, ¿no? Estaremos con un sodio bajo, pero nos percataremos de que hay un estado de hiperlipemia. El tratamiento será contrarrestar o disminuir esos niveles de triglicéridos y hacer control periódico de ionograma para ir viendo ese ascenso del sodio, ¿no? De estar hiponatrémico. Una vez se corrija la hiperlipemia, ese sodio estará en niveles normales, ¿no? Hablamos de 135 a 145 para recordar, ¿no? Y el tercer punto también nos hará una pseudohiponatremia, ¿no? Estamos hablando de las hiperproteinemias. Muy raro ver una hiperproteinemia, pero podemos llegar a ver una elevación de 10 gramos por litro de proteína, nos disminuirá un miliequivalente por litro de sodio, ¿no? Entonces también tenemos, ¿qué es lo que tenemos que ver en pocas palabras cuando estemos frente a una hiponatremia? Tenemos que ver glucosa, triglicéridos y proteínas, ¿no? Si esos tres están en valores normales, diré que mi hiponatremia es real. Pero si tengo una alteración como elevación de la glucosa, de los triglicéridos o proteínas, voy a decir que estoy frente a una falsa hiponatremia y corregiré primeramente ese problema de base. ¿Por qué es que se da la hiperglucemia? O mejor dicho, ¿cómo es que se da la pseudohiponatremia en la hiperglucemia? Pacientes hiperglucémicos, ¿no? Al tener un nivel elevado de glucosa,
La glucosa consigo va a arrastrar agua a nivel tubular, va a reabsorber el agua, va a evitar que esa diuresis normal siga saliendo en cantidades y esa diuresis estará disminuida. Por ende, ese agua va a pasar nuevamente a mi intravascular y de esa manera mi sodio se verá diluido, ¿no? Habrá una hemodilución de sodio. Entonces, en realidad mi sodio está normal, pero se verá disminuido por la gran cantidad de agua en plasma que vamos a tener, ¿no? En el intravascular. Una vez controlemos ese nivel de glucemia elevado, mi volemia disminuirá y por ende mi sodio nuevamente se va a concentrar y va a aparecer dentro del parámetro. En los casos de hiperlipemia e hiperproteinemia, estos triglicéridos y proteínas ocupan gran espacio de mi intravascular, gran espacio de mis capilares y por ende mi agua total intravascular se verá disminuida en relación al espacio que está ocupando las moléculas de triglicéridos y de proteínas. Por ende, al momento de tomar una muestra sérica venosa para hacer un ionograma, saldrá obviamente agua plasmática, pero también saldrá o triglicéridos o proteínas, que esto van a ocupar gran espacio y por ende, como el sodio está dentro del agua, el sodio no está en las proteínas ni en los triglicéridos, se verá una cantidad de sodio disminuida. Por eso será una hiponatremia, pero falsa, ¿no? Debido al espacio que está ocupando el triglicérido o al espacio que está ocupando esa proteína en mi intravascular. Entonces, en estas pseudohiponatremias, mi tratamiento no va a ser meterle más sodio porque supuestamente es una hiponatremia y el sodio está bajo, sino mi tratamiento será tratar estos tres problemas de base, ¿no? Que quede claro entonces, antes de entrar a las hiponatremias, saber que existen estas pseudohiponatremias. Si hablamos de hiponatremia como tal, bueno, iniciaremos viendo cuál es la etiología, ¿no? De una hiponatremia. Eh, Puede ser por déficit de agua corporal, ¿no? Y mayor de sodio. ¿Qué quiere decir? Dijimos que nuestro nivel normal de excreción de sodio en orina es de 10 a 20 miliequivalentes litros. Si tenemos una pérdida renal, perdón, si tenemos una pérdida renal, ¿no? De sodio mayor a 20 mil equivalentes, quiere decir que estamos perdiendo sodio por orina, ¿no? Por la vía urinaria estamos excretando mayor cantidad de sodio y de esa manera estamos produciéndonos una hiponatremia, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Exceso de diuréticos, ¿no? No nos olvidemos que los diuréticos, ejemplos, los diuréticos de asa, los que actúan a nivel del asa de Henle, lo que hacían era inhibir, ¿no? La recaptación de sodio y por ende también ese sodio arrastraba agua. Entonces, los diuréticos son para eliminar la sobrecarga hídrica, pero también consigo eliminan electrolitos, ¿no? En este caso, sodio. Entonces, los diuréticos son unas causantes, por no decir una de las más comunes causantes de hiponatremia por pérdida renal. Si hablamos de pérdida extrarrenal, ¿no? O sea que no estamos perdiendo el sodio a través del riñón, primero hay una medición de sodio en orina y encontraré un nivel inferior a 10 mil equivalentes litros, ¿no? Entonces quiere decir que no estoy perdiendo sodio de más por orina. ¿Cuáles serán estas causas extrarrenales de pérdida de sodio fuera del riñón? Vómitos, ¿no? Diarreas, quemaduras, acúmulo de líquido en tercer espacio, como ser los derrames pleural, ascitis, edemas, ¿no? Entonces son causas comunes de pérdidas de sodio de origen extrarrenal, ¿no? Entonces nosotros podremos diferir, ¿no? Con solo anamnesis, viendo si recibe alguna de estas medicación, ¿no? O viendo si está con algún cuadro clínico, ¿no? De los mencionados como pérdida extrarrenal. Si hablamos de hiponatremia con exceso de agua corporal, ¿no? Nos olvidemos que el anterior era con déficit de agua corporal. Si hablamos con exceso de agua corporal total, podemos hablar de una deficiencia de
en glucocorticoides, ¿no? Hipotiroidismo, estrés emocional, CIHAT, ¿no? En estos casos tenemos una concentración urinaria de sodio mayor a 20 miliequivalentes, pero con un nivel intravascular de sodio, un nivel intravascular de volemia, ¿no? De agua plasmática aumentada, ¿no? Entonces, vamos a estar con exceso de agua corporal. Total, ¿qué quiere decir? Que en estos casos mi agua intravascular, al estar aumentada, mi sodio se verá diluido, ¿no? Y por ende se verá en menor cantidad. Ya veremos el tratamiento más adelante en estos casos de hiponatremia con exceso de agua corporal, ¿no? Si hablamos de exceso de sodio corporal total y mayor exceso de agua corporal total, estaremos hablando de casos de síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia cardíaca, ¿no? En estos casos la excreción renal de sodio se verá disminuida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un exceso de sodio en el intravascular, un exceso de sodio corporal, ¿no? Entonces mi concentración urinaria de sodio estará menor a 10 mil equivalentes litros, ¿no? Entonces, esto ya vamos a entenderlo un poco mejor cuando veamos la parte de tratamiento, ¿no? Hiponatremias con exceso de agua corporal, hiponatremias con déficit o disminución de agua corporal, o también causas de hiponatremias por excesiva cantidad de sodio corporal, pero también al haber un exceso nivel de sodio corporal, no nos olvidemos que arrastra consigo agua y habrá un mayor exceso de agua corporal total, ¿no? Lo que también hará que ese sodio se vea diluido y por ende disminuido. En etiología por drogas, hablando de hiponatremias, ¿no? Nos referiremos a análogos de la hormona antidiurética, como ser la oxitocina, la vasopresina, ¿no? Estas producen acúmulo o reabsorción de agua a nivel tubular, ¿no? Produciendo una disminución en la diuresis y por ende mayor captación de agua a mi intravascular, ¿no? Entonces, ya sabemos, si aumentamos niveles de agua al intravascular, mi sodio por ende se verá diluido y estaré frente a una hiponatremia. Drogas que aumentan la secreción de ADH, ¿no? No nos olvidemos que la ADH la secretamos normalmente a nivel hipotalámico, ¿no? La sintetizamos, perdón, a nivel hipotalámico y la secretamos por la neurohipófisis, ¿no? La acción es a nivel tubular y lo que hace es evitar es una hormona antidiurética, ¿no? Aumenta la reabsorción de agua a nivel tubular distal, ¿no? Por ende, hay menor cantidad de diuresis. Antidepresivos, ¿no? Anticonvulsivantes, ¿no? Quimioterápicos, antipsicóticos, son fármacos que van a aumentar la secreción de ADH como efecto colateral. Drogas que potencian la acción renal de la hormona antidiurética, tenemos a los AINES, ¿no? Tenemos a la clorpropamida, ciclofosfamida, ¿no? Entonces son fármacos que van a aumentar la acción de esta hormona a nivel renal, porque su acción es a nivel renal, exclusivamente a nivel tubular distal y túbulo colector. Y bueno, quienes producen hiponatremias por un mecanismo desconocido, ¿no? Están los fármacos antidepresivos como la fluoxetina, tenemos antipsicóticos, ¿no? Haloperidol, tenemos fluphenazina, la mitriptilina y demás. Entonces, también serán fármacos que se verán incriminados en estas causas de hiponatremia, pero como mecanismo desconocido, ¿no? Entonces, vale la pena realizar una buena anamnesis, ¿no? Ver en la parte de medicación, si estamos frente a un paciente hiponatrémico, ver bajo qué medicación crónica se encuentra ese paciente, ¿no? Para poder llegar a una causa aparente. Doctor, disculpe. Sí, ¿Puede volver a la anterior diapositiva? Ahí, aquí. y esas drogas potencian la hormona antidiurética. ¿Cómo se produce la hiponatremia? O sea, no orina y no Claro. se
Eso, las drogas que potencian la acción renal de la hormona antidiurética, no nos olvidemos que la antidiurética actúa a nivel de del túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿no? Lo que impide es la excreción, ¿no? Que era la tercera fase cuando hablábamos de la función glomerular tubular, era la excreción. Esta impide la excreción aumentando la reabsorción de agua, ¿no? A nivel tubular distal, la reabsorción de agua del túbulo al vaso sanguíneo, ¿no? Por ende, al haber reabsorción de agua a nivel de mi vaso sanguíneo, mi intravascular, mi volemia, mi volumen sanguíneo se verá aumentado. Si aumenta mi concentración plasmática de líquido, por ende, mi sodio se verá diluido, ¿no? En concentración a la gran cantidad de agua que voy a tener en mi intravascular, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estas drogas no están actuando de manera normal. Estas drogas están, como efecto secundario, están realizando o potenciando la acción de la hormona antidiurética. Porque la hormona antidiurética actúa en estado de deshidratación, no sé si recuerdan el primer tema, ¿no? Como mecanismo compensatorio, cuando la persona se encuentra en un estado de hipovolemia, ¿no? Lo que hacía era actuar esa hormona antidiurética, evitando que se forme la diuresis y esa agua reabsorbiéndola al intravascular para mantener una presión arterial estable. Pero en estos casos son drogas adicionales que están potenciando la acción, ¿no? No es nada fisiológico. Y por ende, mi sodio se verá disminuido en relación a la cantidad de agua que va a tener mi intravascular por la potenciación de la acción de esta hormona, ¿no? En pocas palabras, será una hiponatremia por hemodilución. Y vamos a ver más adelante cómo tratar ese tipo de hiponatremia. Ok. ¿Escucharon hablar del CIHAT? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bueno, estos temas endocrinos obviamente lo verán en el octavo semestre, ¿no? Ahí ya van a conocer mejor. Pero, ¿qué pasa en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Como ya sabemos quién sintetiza la hormona antidiurética, dijimos que era el hipotálamo. Esa desciende a través de los vasos porta a la neurohipófisis o hipófisis posterior y es secretada, ¿no? Al torrente sanguíneo para llegar a realizar su acción a nivel de riñón, exactamente, túbulo contorneado distal y colector. Bueno, es una concentración de la orina mayor de la esperada, ¿no? Dada la dilución que existe en la sangre. Es como si el riñón concentrase la orina a pesar de existir un exceso de agua. Entonces, esto es un estado patológico, ¿no? Sabemos que fisiológicamente va a haber una secreción de ADH cuando estemos en estados de hipovolemia, ¿no? Por deshidratación, por hemorragia, por lo que sea, en un estado hipovolémico, fisiológicamente como mecanismo compensatorio, esa ADH se va a liberar y va a ir a actuar a nivel renal para reabsorber agua y mantener una volemia estable. Pero en esta patología, que es el síndrome de secreción inadecuada, como su mismo nombre lo dice, hay una secreción desregulada de ADH, con una excesiva cantidad de ADH circulante y actuando a nivel renal, lo cual va a producir que ese paciente, ¿no?, concentre grandes cantidades de agua y por ende mi plasma tenga una excesiva cantidad de agua, ¿no? Mi intravascular esté aumentado, ¿no? Un paciente hipervolémico, ¿no? Para entender. Entonces, en estos casos, ¿cómo estará mi sodio, ¿no? A mayor cantidad de agua, mi sodio se verá diluido y por ende estará disminuido, ¿no? Entonces, esta es una patología, gracias a Dios, no frecuente, pero se la puede llegar a ver en servicios de terapia, ¿no? Entonces hay que saber diagnosticarla, ya la verán mejor obviamente en el siguiente semestre, pero ¿por qué tocamos este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Porque se manifiesta laboratorialmente, ¿no? Mediante un ionograma como hiponatremia.
¿no? Estos pacientes van a solicitar el ionograma y serán pacientes hiponatrémicos. Entonces, de ahí ya yo tengo que comenzar a sospechar, ¿no? ¿Por qué la hiponatremia? Y descartar que no se trate de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ok, bueno, ese tema lo verán más adelante, ¿no? Solamente por mencionarlo lo tenemos ahí. Hablando de disturbios en el sodio, ¿no? Hiponatremia, hipernatremia, más común vamos a ver cuadros de hiponatremias, ¿no? Es lo que más se llega a ver a diferencia de las hipernatremias. Entonces vamos a llegar a ver más cuadros hiponatrémicos. ¿Cuál será el tratamiento una vez encontrada una hiponatremia? Lo primero que tenemos que hacer es determinar el tiempo de desarrollo de la hiponatremia. Perdón, aquí dice hipernatremia, ¿eh? Ya, y corregimos. Entonces, determinar el tiempo de desarrollo de la hiponatremia. No nos olvidemos que al igual que las hipernatremias, como habían agudas y crónicas y variaba el tratamiento, ¿no? El tiempo en el tratamiento, lo mismo será en las hiponatremias. Diremos que tenemos una hiponatremia aguda cuando sea un cuadro instaurado hasta las 48 horas. Si el cuadro es mayor a 48 horas, estamos frente a una hiponatremia crónica. Luego tendremos que ver la gravedad de la hiponatremia y presencia o no de síntomas, ¿no? Hay una tabla, la voy a subir a plataforma, se la voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Hay una tabla donde dan los valores de hiponatremia leve, hiponatremia moderada, hiponatremia grave, ¿no? Por ejemplo, aquí, hablando de una hiponatremia grave, vamos a decir que es cuando la natremia está menor a 115 milequivalentes, ¿no? Una hiponatremia moderada, estamos hablando de 115 a 125, y una leve de ese rango a 135, ¿no? Que ya es lo normal. Ok, si hablamos de una hiponatremia grave, ¿no? Estamos hablando de un sodio inferior a 115 milequivalentes y además con presencia de síntomas de afectación neurológica importante como ser letargia y coma. ¿Cuál es el mayor signo o síntoma en pacientes con hiponatremia? Paciente llega al servicio de emergencia letárgico, ¿no? O inclusive en estado de coma, ¿no? Por lo general, ¿en qué grupo etario se encuentra? Pacientes añosos, ¿no? Pacientes mayores, ¿no? Entonces, que les llame la atención cuando les llega la emergencia un paciente adulto mayor, letárgico o en estado de coma, y lo primero que uno piensa ahí es en un ACV isquémico, ¿no? Seguramente presentó un cuadro embólico y lo mandamos a hacer una tomografía, ¿no? Entonces tenemos que ir de lo básico. Frente a un paciente letárgico, comatoso, lo primero que debemos descartar es la parte metabólica, ¿no? Entonces, ¿qué descartaré yo? Yo descartaré un cuadro de hipoglucemia o un cuadro de hiponatremia, ¿no? Más aún si estamos frente a un paciente añoso. En lo que sale mi resultado, ya yo puedo solicitar igual si quiero una tomografía, ¿no? Para descartar, pero antes que realizar esa tomo ya tendré que haber tomado la muestra para descartar, ¿no? Un cuadro de origen metabólico. Entonces ya sabemos que estas hiponatremias graves sobre todo se manifiestan con letargia y coma. Luego determinaremos el estado de volemia del paciente, lo que hablábamos hace un momento. ¿Por qué es tan importante el estado de volemia del paciente? Pacientes con hiponatremias hipervolémicas quiere decir que hay una excesiva cantidad de agua en relación al sodio. Mi tratamiento no será el mismo que un paciente normovolémico o un paciente hipovolémico, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero para adelantar, el tratamiento de una hiponatremia hipervolémica directamente será forzar diuresis, ¿no? Hacer que ese paciente aumente ese ritmo diurético, por no decir orine más, y así llegar a un estado de normovolemia y ese sodio que estaba diluido comenzará a concentrarse con esa pérdida de agua y nuevamente volverá a un estado de natremia normal.
con una normovolemia, ¿no? Entonces, en un paciente hipervolémico no puedo agarrar y meterle sodio, ¿no? Para que nos entendamos. Lo que tengo que hacer es eliminar esa excesiva cantidad de agua de más y determinar mediante un ionograma nuevamente si ya se restableció mi nivel de natremia, mi nivel de sodio. Si hablamos de un paciente con hiponatremia normovolémica, ahí recién será un paciente candidato a reponer sodio. Estamos hablando de una hiponatremia real, ¿no? Entonces, si está normovolémico, quiere decir que no hay una hemodilución, porque no hay una cantidad excesiva de agua, ¿no? Está con una normovolemia. Entonces, en estos pacientes sí serán candidatos a reposición de sodio, obviamente previo descarte de que no sea una pseudohiponatremia. No nos olvidemos, las hiperproteinemias, hipertrigliceridemias e hiperglucemias pueden darnos pseudohiponatremia, ¿no? Entonces, descartar esas tres. Y por último, pacientes hiponatrémicos hipovolémicos, ¿no? A estos pacientes hiponatrémicos y hipovolémicos no solo corrijo sodio, sino también corregiré agua, ¿no? Debo dejar a ese paciente normonatrémico, normovolémico. ¿Y cómo es que yo determino la volemia, no? Porque mi ionograma solamente me muestra el sodio bajo. Para determinar la volemia, podré ver signos físicos, ¿no? O signos clínicos de deshidratación, pero algo más específico será medir la presión venosa central, que ya se lo había mencionado en la anterior clase, si no me equivoco, ¿no? Que esto se realiza mediante la colocación de un catéter venoso central por vía yugular o por vía subclavia, y ahí ya puedo medir la presión venosa central, ¿no? Es una manera muy sencilla, todo el mundo lo aprende durante su internado rotatorio, no toma más de un minuto realizarlo, ¿no? Para adelantar, un valor normal es cuando realizamos la toma de la presión venosa central y nos reporta entre más 8 y más 12. Valor inferior a más 8, ¿no? Hablando de más 7, más 6, más 5 para abajo, estamos hablando de un estado de hipovolemia. Si estamos entre más 8 y más 12, estamos en un estado de normovolemia. Y si hablamos de valores superior a más 12, estamos hablando de un estado de hipervolemia, ¿no? Entonces, que quede claro, con esa medida podemos determinar el estado volémico del paciente y así poder realizar el tipo de tratamiento, ¿no? Ok, como decíamos hace un momento, si existe exceso de agua, instaurar tratamiento diurético, ¿no? No tengo que meter más sodio. Estoy frente a una hiponatremia y en mi mente está solamente correcto. ¿Meterle sodio? No. Si es una hiponatremia hipervolémica, tendré que eliminar ese exceso de agua de más, ¿no? Entonces, instaurar tratamiento diurético, ¿no? Lo más usado es diurético de asa, como ser la furosemida intravenosa, ¿no? Estos 250 miligramos de furosemida en 250 ml de suero fisiológico se lo conoce como bomba de furosemida, ¿no? Esto es de manejo directamente en servicios de terapias intermedias o terapia intensiva, ¿no? No podemos hacer el uso de cualquier medicamento transfundido bajo una bomba en una sala común, que eso quede claro, ¿no? Entonces, siempre que usemos una bomba de infusión, ya sea para insulina o como en este caso para furosemida, será un servicio de cuidados intermedios o intensivos. Ok, entonces con el uso de este diurético vamos a forzar la diuresis y perderemos ese exceso de agua además y con control obviamente de ionogramas para ver si ese sodio vuelve al estado o valor normal, ¿no? Se restringe obviamente el consumo de agua vía oral, ¿no? Esto se lo conoce como restricción hídrica menor a 1 litro día, ¿no? Entonces, en su indicación también debe ir restricción hídrica menor a 1 litro día. Aquí va incluida la dieta, ¿no? Aquí va incluido el té, aquí va incluido el agua que usan para tomar las tabletas y las toma, entonces va incluido todo. No puede exceder el paciente un mayor consumo al día de 1 litro de agua, ¿no?
Y bueno, en caso de producirse una diuresis demasiado excesiva, para evitar una pérdida de líquido mayor de la deseada, reinfundiríamos al paciente la cantidad suficiente de solución. Esto ya esto es pasarnos, ¿no? Pasarnos con esa bomba de furosemida y de estar hipervolémico, volverlo al pobre hipovolémico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, siempre hay que estar controlando la PVC para ver a qué nivel estamos y si ya estamos en un estado de normovolemia o no, ¿no? Entonces, eso sería más dejadez. Pero si llegara a pasar, si de estar hipervolémico lo dejamos hipovolémico, tendremos que rehidratar a ese paciente con solución fisiológica, ¿no? Ok, eso hablando de tratamiento en hiponatremias hipervolémicas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, hiponatremia hipervolémicas, cuando hay un exceso de agua, ¿no? Entonces, la medida a realizar, eliminar ese exceso de agua, ¿no? Entonces, está claro. Cuando hay una hiponatremia normovolémica, ¿no? Entonces, puede tratarse también por un exceso de agua, pero que esté en un rango normovolémico, y en este caso tendremos que restringir mayor instauración o mayor ingreso de agua a ese paciente. Y también, por si acaso, no está acá, pero se puede realizar la corrección, ¿no?, de sodio en estos casos normovolémicos. Pero aquí tenemos que determinar primero las pseudo-hiponatremias, ¿no? Seguramente que nos encontraremos con una de esas tres. Pero al momento, restringir agua. En cambio, en las hiponatremias hipovolémicas, ¿no?, cuando hay déficit de agua, en este caso, mi mecanismo será por pérdida mayor de sodio que la de agua. Y en este caso, como dijimos al principio, repondremos sodio y también repondremos agua a ese paciente, porque está tanto hiponatrémico como hipovolémico. Chicos, voy a parar aquí la